ha sido un deleite este tiempo de estar desde el domingo que estuvimos con el maratón de ustedes y los miércoles en la noche. Y pues en esta noche Kevin quería que habláramos sobre el tabernáculo de David, porque Dios ha hablado palabras proféticas desde la palabra y a nosotros. Cuando empezamos hace 17 años fue en la casa de oración, Dios nos habló varias palabras, pero fuertemente, que nos marcaron como anclas para todo lo que íbamos a estar haciendo. Y pues de las primeras que nos habló vino de Isaías 56:7, cosa que todos conocemos. Yo los llevaré a mi santo monte, dice el Señor, y los recrearé en mi casa de oración. Me fascina esto porque no nada más estaba llegando a la parte que todos conocemos muy bien de memoria, sino que estaba diciendo: lo que voy a hacer en este ministerio es que los voy a llevar a mi santo monte y los voy a recrear en mi casa de oración. Porque y sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. Qué consuelo que todo lo que queremos hacer en los tiempos de oración, cuando Él nos lleva a su santo monte, cuando estamos en su presencia y Él nos está recreando, porque Dios es un Dios, su reino es de gozo, amor, gozo y paz. Entonces, pues, hasta que nos recrea con gozo en su presencia, y en esa condición los holocaustos, los sacrificios serán aceptos sobre mi altar. Dijo, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Hay un para qué, y el para qué es para todos los pueblos. Y en el hebreo la palabra todo quiere decir todos. Entonces esta palabra no es nada más algo que Dios profetizó a través de Isaías, sino que también fue algo que Jesús retomó, y conocemos muy bien la historia en Mateo 21:13, cuando Él retomó esta misma profecía, porque estaba viendo el abuso que había en el templo, que estaban aprovechando económicamente con el cambio de, pues la gente tenía que llegar al templo 3 veces al año y tenían que traer sus sacrificios, sus borreguitos y sus palomas y todo eso. Pero si vivían muy lejos en el imperio romano, porque los judíos estaban dispersados por todo el imperio, entonces si tenían que llegar caminando o no sé, en barco por semanas de viaje, no podían traer sus palomitas, sino que vendían en su pueblo sus animales y luego compraban al llegar al templo en Jerusalén. Pero habían subido el precio tanto, aprovechando del mercado allá, de la demanda, y pues Jesús entró y empezó a volcar las mesas de los cambistas y se enojó y los correteó y dijo: mi casa será llamada una casa de oración, pero ustedes lo han hecho una cueva de ladrones. Se enojó muchísimo y él dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada. Y luego la próxima cosa que él hizo, si ustedes ven esta cita en tu Biblia en Mateo 21, inmediatamente los enfermos vinieron a él y les sanó. Quitó lo que no era parte del corazón de Dios y estableció en medio de su declaración profética, una vez más, profetizando sobre tu vida, sobre mi vida, sobre nuestra vida corporal. Mi casa será llamada una casa de oración, una cosa que en 2000 años de la historia de la iglesia no es netamente nuestra identidad y verdad, no ha sido cumplida esta palabra profética. Jesús profetizó sobre nosotros y puso la pauta inmediatamente, sanando
demostrando, exhibiendo el corazón y la buena voluntad de Dios para con el hombre. Y bueno, esta palabra nos marcó en nuestro inicio, hace 17 años cuando Dios nos sopló, ustedes saben como estás leyendo algo y ¡fum! Viene el soplo. Kevin habló de la palabra rema hace 8 días y llegó a ser rema ardiente dentro de nosotros. Y la otra palabra, y sobre esta estaremos en esta noche, y las dos palabras son fusionadas, pero está en Amós 9:11. Amós 9:11, que dice que en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre poseen el resto de Edom, y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. ¿Quién lo hace? Él dijo, yo lo voy a hacer. Y luego, una vez más, es otra palabra profética que se retomó en el Nuevo Testamento en Hechos 15, cuando, si se acuerdan que vinieron Pablo y que estaban con el problema de los griegos que estaban entrando, convirtiéndose a Jesucristo, y los judíos querían que fueran circuncidados, y pues todo el debate sobre eso, y tuvieron un concilio en Hechos 15, y una vez que habían resuelto el asunto, Jacobo se puso de pie y retomó esta misma profecía y declaró en Hechos 15:16 en adelante, dijo, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles. Y esta palabra allá, si no me equivoco, es etnias, naciones. Estoy casi segura, pero alguien tiene que checarlo. Lo voy a checar ahorita. Se me fue la seguridad. Pero bueno, para que busque al Señor todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer esto desde tiempos antiguos. Y es otra palabra profética que luego dices, ok, ¿por qué? ¿Cuántos leyendo la palabra empiezan a preguntarle al Espíritu Santo, ¿y por qué esto? ¿Y por qué no el otro? Yo en mi tiempo con Dios, yo voy escribiendo casi en diálogo diciendo, ¿y qué es eso? Diferentes comentarios. Pero pues viendo esto, Dios hablándonos esto, echamos un clavado en lo que es el tabernáculo de David. ¿Por qué Dios quiere levantar el tabernáculo de David? ¿Por qué no, el templo de Moisés? ¿O por qué no volver a levantar el templo glorioso de Salomón? Que fue una cosa impresionante. De todo lo que toneladas de oro y de plata, de todo lo que preparó David para el templo, para Salomón, y luego porque Dios no dijo, quiero volver a levantar esa cosa. Entonces, pues vamos a echar un vistazo en esta noche sobre el tabernáculo de David. Y empezó cuando David trajo el arca nuevamente a Jerusalén. ¿Y de dónde se trajo? ¿Se acuerdan de lo que pasó con el arca en el libro de Samuel? ¿Se acuerdan cuando Ana estaba llorando delante de Dios porque no tenía hijos y entró el sumo sacerdote, el sacerdote Elí, y él estaba pensando, pues está ebria ella, y le dijo que tenía que digerir su vino, y ella dijo, no, todo, fin de cuentas, su petición fue que tuviera su hijo Samuel, y cuando nació Samuel, pues lo entregó para servir al Señor allá con Elí.
Y bueno, se fue la historia de todo, ustedes conocen algo de la historia, pero en algún momento, y esto fue antes del rey Saúl, los filisteos invadieron y derrotaron a los israelitas, porque los hijos de Elí estaban en pecado, estaba muy decaída la cosa espiritualmente, y fueron derrotados, y los filisteos levantaron el arca de la presencia de Dios que antes había estado en el tabernáculo de Moisés, con los querubines encima y la presencia de Dios allá morando literalmente, y se lo llevaron hasta su tierra. Y si han leído la historia, no les fue muy bien con el arca allá, y pues dice con mucha prudencia que les empezaron hasta salir tumores a ellos, literalmente era otra cosa, no sé si lo hayan leído en otras traducciones, pero bueno, fin de cuentas los filisteos mandaron para atrás el arca, no les convenía tener el arca allá con ellos. Entonces vamos leyendo cómo se mandó y se quedó en el pueblo de Kiriat Jearim, a ver si estoy diciéndolo bien, Kiriat Jearim, y ahí se quedó en la casa de Abinadab por mucho tiempo. Todo el reinado de Saúl fue después de eso, porque en eso ya estaba reinando como un juez sobre el pueblo de Israel, Samuel, porque cuando llevaron el arca, Elí se desnucó, ya murió en ese instante, Samuel tomó su lugar, y fue después de todo eso que Saúl fue ungido para ser el rey, que el pueblo rechazó el gobierno de Dios a través de Samuel y quería un rey como las demás naciones. Y entonces todo el reinado de Saúl, 30, 40 años, no sabemos con mucha precisión, pero en todo ese tiempo se quedó a un lado en la casa de Abinadab, y ahí se quedó, y ahí estuvo y olvidada la cosa. Y cuando por fin murió Saúl y David tomó el trono, de las primeras cosas que él hizo fue de traer el arca. Y él trajo el arca, y este relato empieza en Primera de Crónicas 13, donde vemos que ya trajo el arca, quería mover el arca, y si conocen la historia que pues lo hizo como él pensaba que sería conveniente, y pues alguien murió en medio del proceso. Entonces David se espantó y dejó el arca por un tiempo, pero por fin en el capítulo 15 trajo nuevamente el arca, y pues tuvo David, que era el guerrero íntimo con el Señor. Es mérito antes de traer el arca. Tenemos un paréntesis aquí en medio de sus batallas y venciendo a los filisteos que seguían siempre en contra del pueblo de Dios, que dice en el capítulo antes, en el versículo 10, que pues salieron los filisteos en contra de David, y él consultó a Dios y dijo, pues vamos en pos de ellos, y Dios dijo sí, entonces, y les voy a dar la victoria. Entonces David, boom, lo hizo y tuvo victoria. 4 versículos después, otra vez salieron la guerra en contra de David y su ejército. Entonces, ¿qué hizo David? En vez de decir, ya me lo sé, yo sé lo que tengo que hacer, yo he escuchado de parte de Dios, vámonos. No, él dijo, Dios, ¿qué hago? Y esta vez Dios le dio otra estrategia.
y le dijo, pues tú vas a ir por otro lado y tú vas a esperar debajo de las palmeras y cuando se empieza a mover por el soplo, entonces van a salir y enfrentarlos y así una estrategia y funcionó y Dios le dio la victoria. Y son como 3 versículos después que ya Dios le dio paz y descanso y David trae el arca. Y aquí comienza toda una nueva etapa en la historia de Israel. Hizo una vil tienda y puso el arca, no levantó nuevamente el tabernáculo de Moisés, que sí estaba en existencia todavía. No hizo nada de todo lo que Dios le había mandado a Moisés que hiciera. No había el lugar santo, no había el lugar santísimo, sino que puso una tienda, una carpa, punto. Y puso el arca en medio de todo esto. Y tú dices, ¿qué es eso? ¿Cómo es posible que hizo algo tan en contra de toda la ley de Moisés? Pero este David era un íntimo. El punto es que era un íntimo con el Señor. Y pues Dios había dicho, bueno, dijo el testimonio en el libro de los Hechos, es que Dios dijo de David, es un hombre conforme a mi corazón, que él hará todo lo que yo quiero. Y Dios tenía tanta confianza en David. Y David hizo esta cosa y puso el arca y convocó a todos los levitas, los músicos, y empezó a organizar la cosa. Y pues la organización empieza desde el capítulo 16, uno puede ir viendo todo lo que él hizo. En el versículo 4 dice que puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas, y luego para que recordasen y confesasen y lo hacen a Jehová Dios de Israel. Puso a los músicos allá. Y una de las cosas que me llamó la atención es la palabra que recordasen, no nada más que estaban ahí alabando y adorando y loando al Señor, sino que dice que recordasen también. Y esa palabra en el hebreo es no nada más de recordar y tener en la memoria, sino que es también de hacer un récord, literalmente, para se recordara, de tener un récord para que lo tuvieron para poder recordarse de, o sea, empezaron a escribir de las cosas que estaban pasando. Y yo quiero sugerir que grandes partes del libro de los Salmos salieron desde allá. Y vamos a ver cómo sabemos eso con el tiempo. Sabemos que algunos de los salmos fueron escritos por David mismo antes de traer el arca, antes de edificar el tabernáculo de David, como fue llamado. Pero pues la pregunta es, ¿por qué Dios quiere volver a edificar a reedificar esto en medio nuestro? ¿Por qué estas palabras proféticas desde tiempo antiguo y nuevamente en el Nuevo Testamento por los apóstoles? ¿Por qué Dios está deseando hacer eso? Y luego puso a diferentes encargados, a Asaf, el primero en el versículo 5 de Primera de Crónicas 15, y segundo después de él, y una lista de nombres estoy en el capítulo 16, mi concordancia y no nada más mi concordancia que me mantiene en la línea, capítulo 16, versículo 5, toda la lista de los levitas con sus instrumentos de salterios y arpas, y Asaf con címbalos. Y ahí estaban, y dice en el versículo 7, entonces en aquel día David comenzó a clamar a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos,
Y pues aquí empieza y está recordado, o sea, está el récord de exactamente desde el primer día lo que estaban haciendo y diciendo, alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras, cantadle a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Y va, y va, y va, y hay tantos elementos, podemos tomar una hora hablando sobre lo que él estaba decretando, alabando, adorando y decretando sobre la nación en ese salmo. Pero pues ahí, fin de cuentas, tuvo sus diferentes etapas, pero si brincamos a Primera de Crónicas 23, podemos ver cómo terminó toda la tremenda organización de esto que fue evolucionándose sobre pues unos 30 años, 33 años que estaba el tabernáculo de David funcionando. Y en Primera de Crónicas 23, desde el versículo 2, él juntó a todos los principales de Israel, a los sacerdotes y los levitas, y fueron contados los levitas de 30 años arriba, y fue el número de ellos por sus cabezas contados uno por uno, 38,000, y los empezó a organizar bajo todo el mover que se había desarrollado en el tabernáculo de David. Tenía, dice en el versículo 4, 24,000 para dirigir la obra de la casa de Jehová. Nada más de los servidores y líderes. Eran 38,000. Imagínate, esto es impresionante. Y 24,000 para dirigir toda la obra de la casa de Jehová. Y luego 6,000 para gobernadores y jueces. Cuando tienes 24,000 gente tratando de trabajar juntos, necesitas 6,000 para mantener el orden, establecer orden en medio de 4,000 porteros y luego un equipo de alabanza de 4,000. Imagínate, esto fantástico para alabar a Jehová con instrumentos. Y en otra parte de la Biblia dice que David mismo hizo diferentes instrumentos. Y luego dice en el versículo 28, dice que para ministrar en la casa de Dios, para dar gracias y alabanzas a Dios y para ofrecer todos los holocaustos continuamente delante de Jehová y para cuidar a todos los asuntos de la casa de Dios conforme a las órdenes de los hijos de Aarón. Y pues ahí estaban funcionando y grabando. Lo que sí sabemos es que de todos los salmos en el libro de los salmos, la mayoría de los escolásticos están de acuerdo que 73 salmos David mismo escribió en diferentes etapas de su vida. Durante el tiempo del tabernáculo de David, unos antes, Asaf mismo escribió 12 de los salmos. Y luego, Dios estableció los cantores y músicos para alabar a Dios bajo la dirección de Asaf, de Emán y de Jedutún. Y esto viene en Primera de Crónicas 25, versículos 1 en adelante. Y los puso, dice aquí que en el versículo 2, de los hijos de Asaf, y aquí la lista de nombres, y luego dice Asaf, el cual profetizaba bajo las órdenes del rey, y luego de los hijos de Jedutún, y la lista de sus hijos, dice bajo la dirección de su padre Jedutún, versículo 3, el cual profetizaba con arpa para aclamar y alabar a Jehová.
Y luego de los hijos de Emán, la lista de los nombres, versículo 4 hasta el versículo 5, todos estos fueron hijos de Emán, vidente del rey en las cosas de Dios para exaltar su poder. Y pues Dios le dio a Emán 14 hijos, 3 hijas. Y todos estaban bajo la dirección de su padre en la música en la casa de Jehová, con címbalos, salterios, arpas, para el ministerio del templo de Dios. Asaf, Jedutún y Emán estaban por disposición del rey. Y luego dice que el número de ellos bajo estos 3 que eran músicos, sí, pero eran proféticos netamente. Uno que profetizaba bajo las órdenes del rey, el otro que profetizaba con arpa para aclamar y alabar a Jehová, y el otro que era vidente del rey en las cosas de Dios. Eran proféticos, músicos proféticos. Y aquí hay una unción profética sobre los músicos. Tremendo aquí en esta noche, y boom, llegó la presencia de Dios, y boom, se enchufaron, y boom, el cielo vino aquí como el cielo aquí en la tierra. Exactamente, y de eso esto es parte de todo lo que estamos hablando, y por eso lo estamos diciendo. Pero lo extraordinario aquí dice que el número de todos ellos, en versículo 7 eran 288, porque tuvieron un equipo de 12 personas, de todos los hijos de estos 3 hombres, que entraban por 1 hora cada día, en un equipo de 12, para alabar y honrar y profetizar y decretar delante de Dios, y terminada la hora, venía otro equipo de 12 por 24 son 288. Entonces, y pues esto fue tremendo, que ellos estaban ahí tocando proféticamente delante del Señor. Entonces, de ahí también salieron de Asaf, hay 12 de los salmos que fueron escritos por Asaf. A veces leen ustedes la letra chiquita debajo del salmo, dice quién escribió ese salmo. Y pues Emán escribió 1, se dice que Salomón escribió 2, y los levitas, los hijos de Coré, levitas general, escribieron 11 de los salmos. Y pues hay como 50 de los salmos que llaman los huérfanos, que nadie sabe quién los escribió, pero pues ahí estaban profetizando y adorando, un fluir de música y hasta tocando proféticamente, porque dice que en el versículo 1 que David, Primera de Crónicas 25:1, asimismo, David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, Emán y Jedutún, para que profetizasen con arpas, salterios, címbalos, y el número de ellos, hombres idóneos. Y ahí es donde sacamos la cantidad de los 288. Y yo sé que en este equipo de alabanza han empezado a explorar y a experimentar un poquito de lo que es cantar proféticamente y hasta tocar proféticamente. ¿Verdad que de repente están produciendo un sonido que a lo mejor no es algo que ensayaron tal cual, que no está escrito en la música, simplemente que empieza a surgir de parte del Espíritu? ¿Y qué pasa con toda la congregación si empieza a subir y subir y subir y subir en la presencia de Dios? Y se desata el reino de los cielos. Yo escuché algunos de esos sonidos en esta noche que me estaban resonando en lo más profundo de mi ser. ¿Ustedes también? Así es. Y yo creo que hemos estado empezando a percibir
como punto del iceberg de lo que está por venir. Había 3 dimensiones en el tabernáculo de David que estaban funcionando. Del sacerdocio, sí, todos los levitas que estaban ahí, que estaban en adoración, en intercesión, sin cesar. Y luego de lo profético, pues ahí estaba fluyendo hasta dentro de la alabanza. Todo lo que el profeta Joel profetizó que llegó sobre nosotros desde el día de Pentecostés, que derramaré de mi espíritu sobre tus hijos, sobre tus hijas, sobre mis siervos, sobre mis siervas, y profetizarán. Y así fue en ese entonces, sin el lugar santísimo, sin el lugar santo, sin todos los rollos que tuvo, tal cual el tabernáculo de Moisés y luego el templo de Salomón. Y algunos dicen, ¿cómo que no fueron fumigados ahí por la presencia de Dios en medio del pueblo sin la cortina? La cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo, y nada más un hombre, el sumo sacerdote, y que no tuviera pecado, se podía meterse una vez al año y tenía que meter primero el incensario y llenar todo el lugar santísimo con el humo, con el incienso. Y luego, si él tenía pecado, aguas, porque se metía allá, pero con una soga en su tobillo y campanitas en sus vestimentos. Y si de repente no sonaban las campanitas y escuchaban un clump, nada más jalaban la soga y le ponían al que seguía que tenía que entrar. Pero imagínate, David pone el arca sin nada de esto en medio del pueblo de Dios. Pero estaba rodeado de los levitas, de las alabanzas. Y ¿quién fue Tommy Tenney que escribió ese libro, Los Perseguidores de Dios? Que a lo mejor eso funcionó como el velo protegiendo, porque era la presencia de Dios manifestada allá en el arca. Entonces, pues, fue en contra de la ley del Antiguo Testamento. Es como que pisaron por esta misma intimidad y relación que David tenía con Dios, como que pisó la línea y entró bajo la gracia del nuevo pacto en alguna forma. Es una cosa que según la ley no cabe en el entendimiento, una cosa extraordinaria. Pero ahí estaba funcionando 3 elementos: el sacerdocio sin cesar, ministrando a Dios, que es la primera función del sacerdote, que primero ministraba a Dios con sacrificios, holocaustos, alabanzas, y su segundo ministerio después salía para bendecir al pueblo de Dios. Y bueno, el sacerdocio, y luego lo profético. Y luego de la realeza, la autoridad de David mismo, un rey que estaba funcionando ahí porque fue un protagonista, y David estaba muy, muy metido dentro de la casa, el tabernáculo, en la presencia del Señor. Entonces, y todo esto es un cuadro que de Dios habitando en medio de su pueblo, y luego lo profético, y el sacerdocio, y luego la realeza. Y amados, esto es exactamente lo que fue profetizado desde el libro de Joel y que llegó sobre nosotros, que derramaré de mi espíritu sobre todos, y todos pueden oír mi voz y profetizar desde el día de Pentecostés. Y como dice Pedro en 1 de Pedro 2:9, que somos un real sacerdocio, ofreciendo holocaustos agradables al Señor. Todo esto es
todo lo que hizo David, que fue tan glorioso y tan extraordinario, aún así fue simplemente una sombra de la realidad por venir en el nuevo pacto. Y por eso Dios dijo desde el Antiguo Testamento, mi casa será llamada una casa de oración para todos los pueblos. Y luego voy a reedificar el tabernáculo de David, caída en ruinas, para que el resto de los hombres busquen al Señor. ¿Para qué? Los pueblos, para el resto de los hombres que no conocen a Dios. Es parte netamente. Y pues ahora sabemos que Dios ha dicho que no habita en templos hechos por manos, sino Él habita en medio de su pueblo. Y cuando Esteban estaba diciendo esto en Hechos 7:48, en su discurso que él estaba dando, dice, el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, y ahí es donde él va brincando a Isaías 66 y retoma lo que Isaías profetizó en el versículo 1, Isaías 66:1. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Amados, estas palabras son nuestra herencia. Kevin ha hablado de Deuteronomio 29:29, que dice, las cosas secretas le pertenecen a Dios, pero las cosas reveladas son para nosotros y nuestros hijos para siempre. Y estas palabras siguen, no se han caducado. Y es exactamente lo que Dios está haciendo. Esta casa aquí, ustedes están rentando, acomodando y decorando y precioso. Y eso sí, es algo que me encanta, que nos encanta a todos. Pero la obra que Dios está haciendo, todo esto en 200 años ni estará aquí a lo mejor. Pero lo que Él está haciendo aquí, en este templo, no hecho por una mano, sino de tomando piedras vivas. Pedro habla de todo esto, de tomar en el versículo 4-9, en 1 de Pedro 2, que somos piedras vivas. Y él dice que acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, pero para Dios escogida y preciosa, nosotros también como piedras vivas tenemos que ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y luego un poco más en el versículo 9 es donde dice, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar, ¿con un para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y Pablo escribe de esto en Efesios 2, versículo 21, hablando de todo el edificio bien coordinado, como va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien nosotros también estamos juntamente edificados para la morada de Dios en el Espíritu. Dios está diciendo, ¿dónde puedo morar y habitar? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Yo estoy buscando al pobre, al humilde de corazón que tiembla a mi palabra.
Y esto es precioso. Jesús en las bienaventuranzas dijo, los pobres de espíritu, de ellos es el reino. ¿Qué es el reino? ¿Qué es un reino? Es un lugar donde hay un rey y lo que él dice es ley y donde él gobierna y domina y las cosas van como él dice porque él es el rey. Los pobres de espíritu no quiere decir, ay, pobre de mí, miserable, no tengo nada, no valgo nada, soy un gusano. No. ¿Qué es el pobre de espíritu? Es el que sabe que no está en mí. Esto es tanto más allá. El reino de Dios, amados, de nada más leer el libro de Efesios, desde los primeros versículos, dice que fuimos escogidos en Él antes de la fundación del mundo. Él nos vio, Él sabía que con nuestro libre albedrío íbamos a escogerle. Dios no está amarrado en el tiempo. Te vio antes de que naciste y ha visto el fin de tus días. Dios es eterno y su reino es eterno. Y dice en Efesios que desde antes de la fundación nos escogió, nos adoptó, nos predestinó por el puro afecto. Tanto que nos amó antes de que la creación fue hecha. Nos vio y nos escogió. Amados, estamos aquí en un abrir y cerrar de los ojos. Y yo he escuchado al Espíritu Santo decirme, y está dentro de mí, tenemos que vivir, es que para la eternidad. Nos enfrascamos tanto en las cosas del día de hoy, de esta semana, y nuestra familia, y nuestro trabajo, y nuestra congregación, y el Amados, ya empezó la eternidad y somos parte de. No es que en algún día tú vas a flotar al cielo y estar sobre una nube. No, vamos a reinar con Él. Reinaremos con Él por toda la eternidad. Un real sacerdocio. ¿Qué es eso? Tenemos una herencia, un destino eterno tan glorioso, maravilloso que es inconcebible. Y Dios está queriendo desde ahora toda esta obra de hacernos en esta casa espiritual, este lugar, el tabernáculo de David, su presencia morando en medio nuestro, en medio del pueblo. Y desde el niño más pequeño puede ver y sentir y palpar y saber que está en la presencia de Dios. Entonces, pues, Dios nos está llamando al mismo estilo de vida de Jesús, que era el mismo estilo de vida de David. De hecho, le complació al Padre que envió a su Hijo unigénito a la tierra por ti, por mí. Le complació que fuera llamado Hijo de David. No hijo de Dios, hijo de David, era uno de los nombres más comunes para el Mesías y para Jesús. Qué tremendo, tanto que Dios valora a David. David mismo tenía todas estas tres dimensiones operando en su vida, y esto es profético sobre cada uno de nosotros. Y de hecho, yo sé que parte de lo que Dios está haciendo actualmente en la restauración del tabernáculo de David tiene mucho que ver con México, porque México es un pueblo de celebrar y de alabar y de cantar
y hacer fiesta en la presencia de Dios como ningún otro pueblo que he conocido. Estuvimos en un congreso mundial de oración en Corea del Sur hace 2 años y nos dimos cuenta que en general los latinos tienen una chispa que no están en los rusos, en los chinos, en los coreanos, en los de Asia, en los del Medio Oriente, de Europa. Era notorio. En las mesas que nos ponían juntos para comer y para el transporte en camiones, los europeos y los asiáticos iban en su camión. Íbamos nosotros 2 mexicanos que nos enviaron representando a México y ahí estuvimos con todos los latinos muertos, atacados de la risa desde la mañana hasta acostarnos en la noche, gritando, llorando de risa en los camiones. Éramos los ruidosos en la cafetería, en los descansos. ¡Qué chispa! Y a cada rato cantando y celebrando, pero los mexicanos es algo muy especial y yo me acuerdo hace años, no sé si Kevin no has hablado, o no sé si has hablado de eso, pero creo que estuvo Lyndall Cooley en un congreso de alabanza y Kevin fue arrebatado por el Espíritu, pero en medio de eso él vio escombros tirados en la arena en medio de una visión que él estaba viviendo y vio una mano enorme que bajó del cielo y él pudo ver piedras que estaban ahí y vio una piedra y nada más parte de la letra del nombre de la piedra se veía, pero era MEX. Y él vio que esta mano bajó del cielo y levantó esa piedra y la ubicó en uno de los 4 puntos, en la esquina, las 4 esquinas. Y Dios le dijo que estaba haciendo esta restauración en la adoración, en el tabernáculo de David, y que México tiene una parte fundamental. Y si leemos en los Salmos, empezamos a ver mucho del por qué, porque empezamos a ver el récord de todo lo que no eran simplemente salmos de alabanza. Ustedes han leído los Salmos. Simplemente uno puede ver la transformación que sucede en el pueblo de Dios cuando está en un ambiente así. Asaf mismo escribió el Salmo 73, me encanta este salmo, yo creo que todos podemos identificarnos con este salmo. El Salmo 73, vale la pena verlo, abran sus Biblias, vélo. Estaba muy enojado, con mucha amargura, viendo mucha maldad. Asaf quedó luego en el templo de Salomón y luego hubo cosas allá. Llegó un punto, aún estaba cuando el hijo de Salomón tomó el reinado y cosas que no deberían estar sucediendo. Yo no sé si fue en uno de esos momentos, pero él está escribiendo desde el primer versículo: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para los limpios de corazón, pero en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. ¿Por qué? Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Y luego ahí se queja de ellos. Y dice en el versículo 16, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. ¿Tú has luchado con tu actitud en algún momento? Una vez por lo menos. Dice, fue duro trabajo para mí hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí. Y yo no sé ustedes, pero yo he experimentado tantas veces
en medio de las cosas que vienen en contra de nosotros y gente y cristianos y líderes y pastores que tienen actitudes y que dicen y que hacen. ¿Esto sucede en esta congregación? No, bueno, pero estoy hablando de nuestra experiencia. Pero luego la lucha y tratando de lidiar con el corazón, y a veces ni quieres lidiar con el corazón. Y Asaf dice, pero hasta entrar en el tabernáculo de David, hasta entrar en este lugar de la presencia de Dios, hasta ahí es donde comprendí. Y luego confiesa un poquito más en el versículo 21. Dice, se llenó de amargura mi alma, en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Veo algunas personas diciendo, Y con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Y aquí es uno de los clamores que más me deshace. Dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Y luego abajo en el 28 dice, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová, el Señor, mi esperanza para contar todas tus obras. Wow. Empezamos a ver en el fluir de alabanza, el fluir profético, y lo hemos vivido. Y tenemos un desfile de gente que viene con nosotros diciendo, cuando yo empecé a llegar a casa de oración bajo este tipo de fluir, yo empecé a aprender a amar a Dios, a perdonar a mi vecino, y empiezan a hablar y dar testimonio como simplemente estando en la presencia, en medio de lo que llamamos la intercesión profética, donde simplemente estamos buscando la presencia de Dios y lo que Dios pone en el corazón, empezamos a orar y cantar y trabajar. Y una tras otra persona sobre los años han venido diciendo, describiendo, sin escuchar esta enseñanza, pero a describir este tipo de proceso. Y no nada más vemos transformación, vemos que simplemente bajo el soplo de la palabra rema, sea lo que sea el tema, estamos oyendo y ahí es donde empieza una renovación de nuestro entendimiento que nos transforma. Es algo tremendo cuando empezamos a ver en una forma diferente, tal como Asaf provoca una transformación, nos dice en Romanos 12:2. Que somos transformados, y la palabra es metamorfoseados, literalmente en el griego. Dejamos de ser gusanos y empezamos a volar y brillar con otra ADN que es la mariposa. Me dicen que hay un cambio hasta la ADN, ¿es cierto, doctor? De la oruga. Alguien me estaba hablando de esto anoche, diciendo que cambia la ADN. Bueno, Alberto nos dirá, él sabe todo sobre los animales y los bichos. Pero de todos modos, deja de ser oruga y ya es una mariposa, es otra cosa. Y esto es lo que pasa cuando nuestro entendimiento es renovado, con la sabiduría que viene de lo alto, no la sabiduría que es natural, animal y diabólica, dice Santiago. Hay tantas cosas que ni hablar de cuando estamos en un momento así, como ahorita en la alabanza, yo no quería que terminara la alabanza, yo quería empezar a orar, declarar, fluir, cantar, simplemente
tipo de lo que David estaba haciendo. Porque cuando estamos mirándole así también, con caras descubiertas, ¿qué dice la palabra? En 2 de Corintios 3:18, somos transformados de gloria en gloria. Amados, nuestras congregaciones, tenemos 12 aquí en la ciudad, y la gente en cada congregación, y tenemos 150 en la red de amistad. Nuestras congregaciones, nuestra gente, yo necesito ser transformada de gloria en gloria en gloria. Y termino simplemente, hay tantas cosas que vemos que estaban sucediendo en los salmos, no era pura alabanza, a veces era guerra espiritual, individual, corporal. Y voy a cerrar con el Salmo 149 para que vean lo que estaba pasando. Ay, Espíritu Santo, ayúdanos a ver, porque las cosas secretas a ti te pertenecen, pero estas cosas que tú le revelaste a David nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos. El Salmo 149. Empieza bien tranquilo el Salmo. Cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Sea, es profético, está decretando aquí. Alégrese Israel en su Hacedor, los hijos de Sión se gocen en su Rey. Alaban su nombre con danza, con pandero y arpa, cantan alabanza. ¿Se acuerdan? Aleluya. Y dice versículo 4, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Y luego lo que dice en el versículo 6, se está proyectando, sí. Exalten a Dios con sus gargantas y espadas de 2 filos en sus manos. ¿Para qué? Para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro. Estamos hablando de principados y potestades y gobernadores en las regiones celestiales, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Guerra espiritual con espíritus territoriales, en la presencia de Dios, bajo el fluir del Espíritu Santo en adoración. Hay momentos que empezamos a hacer decretos y establecer que venga su reino, no nada más una petición, un decreto. Que venga su reino, que se haga su voluntad aquí, que sean aprisionados y encadenados las potestades, los gobernadores. Gloria será para ti, para mí, para nuestros hijos. Autoridad espiritual que empezamos a ver. Oh Señor, hay tantas cosas más que podemos sacar de los salmos, de ver cosas que estaban sucediendo durante los 33 años del tabernáculo de David. Señor, David, el íntimo guerrero que extendió lo que tú habías dicho de los deslindes de Israel, se extendió bajo su reinado. Fue el tiempo cuando tu presencia estaba habitando en medio de tu pueblo y el guerrero íntimo podía lograr y vencer. Ningún enemigo pudo hacerle frente. Oh Señor, en medio de estos tiempos que estamos viviendo,
los niveles de hechicería que vienen en contra de nosotros como iglesia de Jesucristo en esta nación, como congregaciones de Amistad de Puebla, como vienen en contra de nosotros, en contra de cada congregación aquí en La Paz, nosotros en la Hacienda y todas las demás y todas las otras congregaciones que te aman en esta ciudad de toda denominación, la guerra en contra de tu obra en medio nuestro, oh Señor. En esta noche tú nos estás hablando de reedificar el tabernáculo de David y decimos, Señor, que caiga sobre nosotros el espíritu de sabiduría y el espíritu de revelación para conocer y entender, ser entendidos en los tiempos de Dios, para saber lo que tú estás haciendo y para alinearnos con lo que tú estás diciendo. Señor, tú dijiste, yo lo haré. Y entendemos, si tú no edificas la casa en vano, trabajamos, sabemos que no es con fuerza, no es con ejército, es con tu espíritu, dice el Señor. Pero sabemos que tenemos que colaborar contigo. Guerreros íntimos, edificadores íntimos, que seamos edificados por tu Espíritu Santo para ser un edificio, un lugar apto para tu morada. ¿Dónde está la casa que me han de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así fueron. Pero yo miraré a aquel que es pobre, humilde de corazón y que tiembla a mi palabra. Oh Señor, sentimos que estamos en las vísperas de un nuevo derramar de tu Espíritu Santo y entendemos que el propósito que tú enviaste tu Espíritu era para que pudiéramos cumplir con la gran comisión que nos has dado. El para qué es hasta los confines de la tierra, para que todos los hombres busquen a Dios. Todos los gentiles, tu corazón es para todo un mundo y necesitamos este derramamiento de tu Espíritu. Necesitamos ser ungidos con poder y con la unción, Señor, con tu Espíritu Santo para andar como Jesús y para hacer toda la obra que nos has encomendado. Y decimos, sí Señor, aquí estamos pobres, humildes de espíritu, sabemos que no podemos nada sin ti. Como David, Señor, que seamos de los íntimos guerreros, los íntimos trabajadores que corremos a tu presencia una y otra vez diciendo, ahora mira esto que hago. Y no dependiendo de lo nuestro y de nuestro lo aprendido y de nuestro esfuerzo y de nuestro entendimiento tan oscuro, Señor. Oh Señor, moldéanos, transfórmanos conforme pasamos tiempo en tu presencia, sin agenda tal, sino buscando tu presencia, oyendo tu voz. Señor, las cargas que has depositado en nuestro corazón, pero bajo el soplo de tu Espíritu Santo, el soplo de tu palabra rema, Señor, para orar, interceder. Señor, hazlo en medio nuestro. El tiempo está demandando un pueblo íntimo, guerreros escuchando tu voz, ungidos con tu Espíritu Santo y con poder, manifestando y demostrando tu reino. Tú profetizaste, Padre, tú dijiste, yo los voy a llevar a mi santo monte, los voy a recrear en mi presencia.
Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada una casa de oración para todos los pueblos. Y yo reedificaré el tabernáculo de David que está en ruinas, lo volveré a reedificar para que el resto de los hombres, Señor, ayúdanos a vivir no nada más para el día de hoy o para este próximo año, sino que abre nuestros ojos para ver que ya estamos en la eternidad y vamos rumbo a la eternidad y al día como la novia de Jesús, que estamos unidos con Jesús y Él uniendo su destino eterno con nosotros para siempre. Señor, abre nuestros ojos a la gloria de la esperanza a la cual nos has llamado y revélanos las riquezas de nuestra herencia en ti. Oh Señor, el pueblo que te conoce, dice en Daniel, se esforzará. Haremos todo porque te conocemos y porque te amamos y porque es un deleite estar contigo. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra, Señor. Oh Señor, llámanos, atráenos con tus cuerdas de amor. Y enséñanos, llévanos, guíanos, instrúyenos, moldéanos y haznos este pueblo que tú estás deseando tener en la reedificación del tabernáculo de David, en tu casa, siendo de veras una casa de oración para todos los pueblos. Señor, te amamos. Y abrimos los brazos y decimos, hazlo, que empiece aquí, que empiece en mí. Hazlo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.